creer que hasta aquí Pablo ha presentado, pues rápidamente una pequeña sinopsis de introducción. Pablo ha presentado y ha defendido su apostolado. Eso es fundamental. Y vimos los requisitos que se necesitaban para qué. Muy bien, para ser apóstol. Hubo unos requisitos, los estudiamos. Sin esos requisitos que no reúne ningún ser humano hoy en día. Ningún ser humano reúne esos requisitos. Y luego estuvimos viendo el llamado apostólico que Dios le hizo. El llamado para ser apóstol, nos dijo Pablo, no es una cuestión de una iglesia. No es que una iglesia imponga manos y la persona comience a ser apóstol, como ocurre hoy en día. Pablo dice que esos judaizantes presumían, se pavoneaban, porque Jacobo los había nombrado cristianos y ellos eran judaizantes, y Pablo comenzó diciendo, yo no soy apóstol, encomendado por hombres, ni puesto por hombres, ni por mediación humana. Y lo estuvimos viendo, cómo Jesucristo se le apareció y cómo el Padre Celestial lo nombró a el apóstol. Entonces hemos quedado, creo yo, advertidos de todas estas iglesias en Bogotá, en Colombia y en cualquier parte del mundo donde tengan apóstoles, son apóstoles falsos. Son obreros fraudulentos, y esta iglesia por eso existe. Nosotros no andamos negociando con el evangelio. Esa es la visión de esta iglesia que ayer comenzamos a estudiar con los hombres. Entonces, queridos hermanos, recordemos que los enemigos de Pablo y del evangelio de la gracia presumían de haber sido comisionados por la iglesia de Jerusalén. A tal punto, cuando lleguemos a Gálatas 2, que cuando justo unos de estos judaizantes llegaron a Antioquía, esto también lo estuvimos viendo, y en Gálatas lo vamos a ver más profundo, Pedro estaba justamente en Antioquía. Y cuando llegaron estos hombres, empezó Pedro a retraerse y a arrugarse, como decimos en el contexto futbolístico, porque llegaron estos de Jerusalén y ya no andaba con los gentiles. Entonces esta gente, estos hombres presumían de eso. Presumían de que a ellos sí lo sabía. Ellos contaban con la bendición de Jacobo, que era el anciano de la iglesia de Jerusalén, no el apóstol, porque el apóstol Jacobo había sido asesinado 2 capítulos atrás de Hechos 15. Lo había asesinado Herodes. Este Jacobo era el medio hermano del Señor Jesucristo quien escribió esa carta. ¿De acuerdo? Para darnos rápidamente, él no era apóstol, era el anciano. Él era uno de los ancianos de Jerusalén, que lo vimos en Hechos 15. Pero Pablo vimos que sí era un verdadero apóstol. Y esa fue la razón fundamental por la cual Pablo entró de una vez en este saludo. Vimos que el saludo es demasiado sucinto. Vimos que lo que él dijo, rápidamente él pasa, él no ha, amados santos del Señor, que trata nada de eso. Explicamos por qué dijo los que están conmigo, que rapidito entró a reprenderlos, a hablar duro, porque el apóstol estaba enojado, realmente enojado. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales rápidamente el apóstol nos habla sobre, va a defender su apostolado, va a defender el evangelio que él predicaba. Pablo dice que su mensaje es superior incluso a la ley, va a decir Pablo. Y eso para un judío, eso para nosotros no resbala. Pero para un judío, hermano, decirle el evangelio es superior a la ley, pues de eso estamos hablando. De que habían personas que decían, ¿recibiste a Cristo? Muy bien, perfecto. Ahora eres hombre, tienes que circuncidarte, eres mujer, tienes que cumplir la ley. Y ahí fue donde Pablo reventó. Entonces, Pablo dice, y nos está dando toda esta introducción maravillosa a través de su carta, que a él se le dio el mensaje directamente por Jesucristo. Y como lo vamos a ver en Gálatas, dice, cuando me reuní con esos apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús, nada nuevo me dijeron. Al contrario, se maravillaron y reconocieron que a mí se me había dado el evangelio como a ellos, la misma gracia. Va a decirnos,
Más adelante. Y que a mí y a Pedro se nos comisionó, a él para llevar el evangelio a los judíos y a mí para llevarlo a los gentiles. Cuando lleguemos al capítulo 2 voy a hablar por qué él no echa mano del concilio que vimos nosotros acá de Hechos 15. Vamos a ver, porque fácilmente le podría decir en Hechos 2, nosotros tuvimos ya el primer concilio y se decretó esto y esto, allá llegaremos. Pero entonces en este momento el apóstol Pablo está diciendo, el mensaje que yo traigo no fue venido por medio de ángeles. El mensaje que yo traigo lo trajo el mismísimo Hijo de Dios. Jesucristo trajo ese mensaje. Esto no es la ley, porque en Gálatas también nos va a decir Pablo que la ley fue dada a Moisés por medio de ángeles. Lo único que se le dio a Moisés directamente por medio del Espíritu Santo fue las tablas de la ley que él partió. Y él está diciendo, el mensaje que yo traigo es tan sagrado, tan singular, tan único, que el mismísimo Dios fue quien lo trajo. Y yo simplemente soy un heraldo de él. Amén. Ahí hemos quedado, ahí vamos. Háganme el favor, hermanos queridos, el mensaje que Pablo predicaba. Dígame si tenía él que dar ese mensaje. Predicaba era el mensaje de Jesucristo, que la iglesia romana, que los testigos de Jehová y que muchas iglesias lo aborrecen, no lo quieren, no aman el mensaje del evangelio. No se quiere. Las iglesias modernas tampoco quieren ese mensaje. Quieren el mensaje del evangelio pragmático, algo que me ayude, que me sirva emocionalmente, como esa gente del Faro. Por eso, hermanos queridos, necesitamos este mensaje, conocerlo primero, conocerlo. Luego, transmitirlo. Pero transmitirlo ¿cómo? Tal y como se nos ha dado. Sin escuelas teológicas de ninguna índole. Ayer lo enseñábamos acá. Sin escuelas teológicas de ninguna índole. Por eso es fácil decir iglesia bíblica cristiana. No, esta es una iglesia bíblica y eso tiene un sentido. Lo estamos viendo, no alcanzamos sino a ver ese pedacito. No alcanzamos sino a leer el enunciado de la misión. Sí, una persona, iglesia bíblica, así como muchas cosas en nuestro país con el debido respeto. Derechos humanos, esos letreros están pegados con babas. Discúlpeme, perdónenme la ilustración. El hecho que en Colombia diga que existe una fundación de derechos humanos no significa que detrás de ese letrero realmente exista eso. Entonces lo mismo pasa haciendo la analogía. El hecho de que una iglesia diga bíblica, vamos a ver si es bíblica. Vamos a ver si realmente toma las Sagradas Escrituras y confronta los sistemas teológicos, especialmente el catolicismo romano, es un veneno real, y las sectas. Entonces, es un problema grave. Puede haber gente salva donde sea, porque la gracia de Dios es así. Pero tenemos que tener mucha sabiduría, hermano. Entonces necesitamos conocerlo, vivirlo y transmitirlo tal como se nos ha confiado. ¿Cómo? Como dice nuestra misión, un evangelio sin adulteración. El tiempo de la cena del Señor no es un lavado de pecados. Y si no puedo predicar todo lo que traigo, pero ahorita pensaba eso, en el tiempo de la cena del Señor. Nosotros dejamos entrar fácilmente el legalismo a nuestras vidas si creemos que el tiempo de la cena del Señor es el tiempo en que Dios me perdona mis pecados. Mire que entender la gracia de Dios es bien difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque esto enseña esa iglesia romana. Que la Eucaristía, que lo único bonito que tiene es el nombre, Eucaristía, acción de gracia, te limpia de los pecados. Eso es una blasfemia. Porque bien lo dijo aquí Nelson. ¿Quién limpia de nuestros pecados? La sangre de Jesucristo. Y como traemos contexto y trasfondo romano, católico romano, creemos que cuando hasta la hostia no hay que morderla. Para ellos, eso sí te limpia los pecados. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano. ¿Te das cuenta lo fácil, y por eso lo necesario de esta carta, lo fácil que es nosotros confundir eso? Creer que sí, que la santa, que los elementos nos van a limpiar. ¿Qué me limpia?
La sangre de mi Señor Jesucristo. Ahora, debemos respetar los símbolos, pero por supuesto porque en los símbolos hay un contenido espiritual. Y es el acto y el respeto hacia el contenido, hacia el memorial. No hacia los elementos. Mira hasta dónde llega la transustanciación. Lo único que te limpia de tus pecados es la sangre de Cristo, siempre y cuando, ¿qué? Te apartes de tus pecados. Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia romana te dirá no, con tal de que tomes la hostia y que me confieses. O sea, con ellos estamos más lejos de hace 500 años. Mucho más lejos estamos de ellos. El doctor Lacueva tenía, me parece que es el doctor Lacueva que tiene un libro que se llama Cerca de Roma. Era sacerdote católico y lejos de Dios. Queridos hermanos, esto es serio. Esto es serio. Por eso nosotros necesitamos predicar un mensaje sin adulteración. El mensaje del evangelio. Sí, usted acepta a Cristo en su corazón. Pero usted tiene que dejarte. ¿Lo has escuchado? Yo sí. Yo sí. Y por eso mi esposita que no pudo acompañarnos hoy y mi hijo que está enfermo, el otro me acompaña. Yo sí lo escuché muchas veces. Usted tiene que dejar de tomar, de fumar, de no sé qué, usted. Y yo llego al evangelio y me encuentro una cosa muy diferente. Por eso necesitamos reevangelizar a los católicos romanos porque no están evangelizados y reorientar a los cristianos que han recibido su perdón con Cristo, pero que tienen una cantidad de ataduras. Porque hermanos, yo que me muevo en esto todos los días, uno encuentra gente y muchos de ustedes vienen de iglesias, de diferentes iglesias con una carga terrible. Vienen con cadenas terribles, con el diezmo, con la misma vida, nuestra misma vida, con la vida sexual legislada, con los alimentos legislados. El pastor era el que daba el habeas corpus. Una cantidad de cosas, hermano. Esos superapóstoles y megaapóstoles son los que hasta en nuestros días siguen existiendo. Ayer hacíamos una pequeña encuesta y solamente de los 17, 18 hombres que éramos, solamente había 2 que han nacido en esta congregación y sin nunca haber ido a otra iglesia. Entonces vemos que esta es una iglesia llamada a reorientar y a reevangelizar. Al católico porque cree que es salvo, hay que evangelizarlo, reevangelizarlo. Y al evangélico cristiano porque tiene muchas situaciones complejas que arrastra en su vida. Llámese pentecostal, llámese carismático, bautista. Como decía un hermano ayer, suena eso como tan arrogante, Ovidio. Le dije, claro, si nosotros se le decimos a alguien, vengo a reevangelizarlo, vengo a reorientarlo, es que no, eso no es para decírselo a la gente, es que usted conozca la palabra bíblica y con amor le mande cápsulas. Que yo tengo que diezmar, pero la Biblia dice que eso era la ley. Lo deja ya. Que las mujeres no pueden hablar en el pacto. Escrita una carta hebrea. Es que tenemos que, lo Hechos 15, los cristianos no pueden comer rellena. Es que la iglesia se estaba dividiendo allá en Antioquía porque los judaizantes eran los que prohibían, decían que tenían que tenerse dieta como el kosher que tenían los hebreos. Eso no es para los gentiles. Pero ahí dice a los gentiles les está recomendando que nada estrangulado para que no escandalicen a los judíos que están recibiendo el cristianismo. Y la gente empieza a comer otra vez relleno y vean que eso es rico, man. Eso sube el colesterol, pero dirán que es que vamos en estos días a Leonardo y yo a montar una fritanguería. Bueno, queridos hermanos, entonces por eso necesitamos conocerlo, vivirlo y transmitirlo tal y como se nos ha confiado. Un mensaje sin adulteración. Por ejemplo, en las bases teológicas yo tengo que tener mucho cuidado cuando enseño el Antiguo Testamento. Claro, porque yo tengo que entender que ellos los judíos están bajo algo que se llaman los pactos. Nosotros no, nosotros hacemos parte
del nuevo pacto, o sea que había otros pactos. Ellos tienen 7 pactos. Y la iglesia viene a ser parte de ese último pacto. ¿Pero de quién son los pactos? De los judíos. De ellos son los pactos. De ellos son los padres. De ellos son los apóstoles. Por eso los apóstoles tenían que ser judíos. De ellos son los profetas. Tenían que ser judíos. De ellos. Los pactos son de ellos. Y nosotros entramos dentro de ese pacto, en el nuevo pacto. Pero nosotros no somos de ninguna manera Israel. De ninguna manera. Y eso es lo que estamos acá. Porque vuelvo y repito, estas enseñanzas son fundamentales porque es lo que estamos viendo dentro de nuestro contexto. Son muchos los hermanos a quienes los judaizantes modernos, por ejemplo los de aquí del Restrepo, salen y están también judaizando a la gente. Aceptaron a Jesucristo y tratan de tomar a los cristianos y convertirlos al judaísmo, que cumplan la ley. Entonces, queridos hermanos, ¿me permiten la diapositiva, por favor? Bueno, para que nos quede ahí clara, la misión de IBC quiere decir Iglesia Bíblica Cristiana. La palabra Musú, con la ayuda de nuestro Señor, en cualquier momento desaparecerá porque quiere decir que estamos en el barrio Musú, pero seguramente aquí no vamos a estar siempre. Después les diremos como presbiterio cuál es, porque ahora estamos en la briega de que todas las iglesias tengan un nombre particular, después les diremos cuál. Y ahí viene, aquí está la misión de nuestra iglesia: anunciar el evangelio del Señor Jesucristo dentro de un contexto real, claro. Hermano, es que este hermano que está consumiendo droga y todavía, yo le digo y sigue consumiendo droga, por favor, porque usted no lo aconseja. No, tenga la plena seguridad que desde acá lo aconsejaremos es a usted. Porque ese es el hijo pródigo que está llegando. Sí, entender la gracia es una cosa muy compleja, hermano. Eso es fácil vivirla, pero entenderla. Y esa mujer que está ahí en ese... Queridos hermanos, esto es duro. Anunciar el evangelio del Señor Jesucristo dentro de un contexto real, claro y sin encubrimientos. Evangelio auténtico y no sintético, bajo el lema sola escritura. Por ejemplo, es a los católicos dicen, a ver, enséñanos la doctrina de la sola escritura. Eso no es una doctrina. Eso es un grito de guerra que quedó de la Reforma. Hay que saber cómo se defiende eso. Entonces, tenemos que ser muy sabios y ahí vamos comenzando con eso. Pero quería tener algún actualismo para nuestra iglesia, ver lo que el Señor nos ha llamado a hacer. La visión y la misión de nuestra iglesia es esa. Y obviamente eso chocará con la visión y la misión, por no decirlo, de muchas congregaciones y de muchas personas. Pero uno se va alineando, uno se va. Hasta el apóstol Pedro le tocó el Señor dar capítulo 10 y capítulo 11. El hombre no entendía la gracia, no entendía que había un nuevo, que era una nueva sociedad, que era un nuevo grupo humano, la iglesia. Entonces, la conclusión aquí que yo quiero con esta intro es, queridos hermanos, Pablo inicia afirmando que el mensaje de su evangelio viene directamente ¿de quién? ¿De quién? De Dios, ¿cierto? Del Señor Jesucristo. Ahora, el mensaje viene directamente, Nelson, de Dios el Padre. Él es el que lo ama a usted y a mí, no que el Señor Jesucristo no nos ame, no. Se lo voy a ilustrar así, no la traía, pero ahí la ilustro. Este es un padre que cayó en la Segunda Guerra Mundial, accidentado, y bueno, lo tuvieron que subir en un 5.º piso, y en los días que estuve en el 5.º piso, pues no lo podían ver nadie, y él construyó un avión lo más de lindo en madera mientras estuvo allí, y lo puso lo más de hermoso, y entonces le dijeron a la esposa que el niño que no podía el niño subir allá. El niño tenía apenas 5 años, y él llevaba 4 años, o sea que el niño no lo conocía a él, pero ella le hablaba de su papá que estaba en la guerra. Entonces fueron al hospital y la mamá le dijo, acá está papá. Dijo, qué lindo, y papá te mandó algo. Él le mandó el avión con el enfermero. Le dijo, ¿quisiera usted llevarle este avión a ese niño que está allá con esa hermosa mujer? Le dijo, claro, sí, lléveselo y dígale que es un regalo para él. Y cuando le pasaron al niño, el enfermero llegó con el avión,
Se lo pasó al niño y el niño emocionado, no, mira, y lo agarraba y se aferró a las piernas del enfermero. Le decía, gracias, gracias. Y el papá desde arriba le decía, fui yo se lo hice, fui yo. Yo fui el que te lo mandé, no él. Yo, el Señor. El mensaje es del Padre. Él fue el que diseñó todo esto. Él fue el que diseñó salvar a mujeres como las que ha salvado y a hombres como yo, como los que ha salvado. Se le ocurrió, fue a él. No, es que, ¿por qué este está en la fiesta? Pues porque el Padre Celestial lo invitó. Y ese mensaje lo mandó con el Señor Jesucristo. La gracia no la regala Jesucristo. La gracia no me lleva a Jesús. Jesucristo es la gracia. Por eso él dijo, cuando estuvo acá, yo todavía no he hablado nada. Y ahorita lo leía, vea cómo estamos desconectados sin saberlo. Y ahorita lo leía aquí Face al papá. Y decía, un día el Señor Jesucristo va a juzgar el mundo. Él dijo, yo no he hablado nada mío. Todo lo que yo he hablado, lo he hablado de parte de mi Padre. Lo que yo le escuché a él, que él me dijo, vaya y dígale, eso es lo que, pero va a llegar un día en que él sí va a hablar, que Jesucristo va a hablar y va a juzgar. Y llévese eso y ahí entiende uno mejor la maravillosa obediencia del Señor Jesucristo a su Padre Celestial. Pues fue de Dios la santa voluntad, cantábamos ahorita. El que muere en la cruz no es el Padre, es el Señor Jesús. Y el que aplica esa salvación es el Espíritu Santo, no el Padre, no el Señor Jesús. Ayer hablábamos también eso con los hombres. Cómo la Trinidad funciona en el matrimonio, cómo la Trinidad funciona en la oración, cómo la Trinidad funciona en los dones, cómo la Trinidad funciona en el Evangelio. Eso es muy importante, querida iglesia, y estamos aprendiendo todo eso. Amén. Aquí tengo poquito tiempo, pero ahí vamos. Pero bienvenido, porque también vamos a seguir con todo eso. Y con las mujeres, pues, estamos refundando Esther. Bueno, entonces a partir del versículo 6 comienza criticando Pablo a los Gálatas por alejarse del verdadero evangelio y seguir sus enseñanzas erróneas. ¿Estamos ahí en Gálatas? 1:6, versículo 6. Todos en la Biblia, todos en la Biblia, todos en su Biblia, por favor. Entonces Pablo comienza diciendo, ¿qué comienza diciendo? ¿Cómo? Me asombra, dice el apóstol Pablo. Los Gálatas estaban creyendo tan fácil, o estaban cayendo tan fácilmente en las manos de los pervertidores del evangelio, que la expresión que Pablo utiliza es me asombra. No deja esa expresión me asombra, no deja de ser irónica y de reproche, hermanos, y a la vez es una expresión escandalosa. Es como si dijera, estoy escandalizado, estoy terriblemente horrorizado por lo que me han contado de ustedes. Esa es la expresión, me asombra. La fuerza en el griego es bastante explícita. Me asombra, dice, horrorizado estoy de que a usted se le haya olvidado de dónde lo sacó el señor Ovidio y venga aquí a presumir delante de otras personas que usted sí es un señor portentado cuando usted es otro mendigo. Que le estoy diciendo que vaya y le diga a otros mendigos que no se les olvide que siguen siendo mendigos y que tengan misericordia para que llamen a otros mendigos. Y ahí sí estamos todos disfrutando de la gracia del Señor. Me asombra, dice el apóstol Pablo. Estoy horrorizado que tan pronto estén dejando. Mire eso. Hay la expresión que tan pronto se puede referir ya sea al momento de la conversión de los Gálatas, que tan rápido recibieron el evangelio por parte de Pablo y se alejaron. O puede ser también que llegaron los judaizantes y rápidamente ellos abrazaron el judaísmo. Sí, está súper esto. Bueno, ahí queda. No se sabe si
estos habían dejado rápidamente al momento de la conversión o al momento de la llegada de los judaizantes. Pero mire lo trascendental es lo que viene. Dice que tan pronto estén dejando a quien los llamó. Estoy horrorizado que ustedes estén dejando a quien los llamó. Reina Valera me encanta, dice desertando. Así como cuando uno está en las filas del ejército, ¿no? Y se vuela uno, desertando, dice, a quien los llamó. Queridos hermanos, y el asombro de Pablo nos damos cuenta porque estaba escandalizado, porque el apóstol estaba tan horrorizado, porque ellos estaban dejando a quien los llamó. ¿Quién llamó a los Gálatas, iglesia? Dios los llamó. Dios los llamó, nunca se le olvide que fue Dios quien nos llamó. Eso dice Romanos. Sí, mi papá me llamó, me dijo, quiero que se, ¿no? Decía ahorita Nelson, ¿quién ha tenido una herencia? Bueno, ahorita, pero esta herencia que se nos da a los que nunca hemos recibido herencia, sino tal vez los defectos y las enfermedades de nuestros viejos, pero yo estoy muy honrado por los que me tocó. Sin embargo, es maravilloso ver que es Dios quien llama. Romanos 8, es Dios quien llama, el Padre Celestial. Jesucristo dijo, a Él tienen que referirse. Cuando ustedes oren, diga, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se han dado cuenta que Jesucristo nunca buscó nada para Él? Todo lo buscaba. ¿Para quién? Para el Padre. ¿Y el Padre qué? En respuesta, ¿qué hace el Padre? Muy agradado con mi hijo. Dijo que todo ocurra para mi hijo. Ayer en la pregunta que le hacíamos a los hermanos era eso. ¿Cómo funciona la Trinidad en el matrimonio? Todo lo que os ocurra, hermoso, precioso, es papá, es papá. No yo, papá. Todo lo que ocurre en este hogar es gracias a papá. Así se crían los hijos. Y papá diciéndoles, ustedes pueden tocar a quien sea, a su mamá. Es lo más sagrado de esta casa, su mamá. Esa y funciona la Trinidad. Y los hijos fluyendo en el amor del Espíritu Santo, porque el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que fluye entre los dos. Así es. Así funciona el matrimonio. Papá, mamá, los hijos son la razón de ser de nosotros, ¿o no? Estoy que le soplo el examen para dentro de un mes. Los hombres entienden. Entonces dice, porque ellos estaban dejando a quien los llamó, o sea, al Señor, a Dios el Padre. Queridos hermanos, ese es el verdadero peligro de aceptar un evangelio distinto al de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el peligro. ¿Cuál es el peligro fundamental, Ovidio? El peligro fundamental es el siguiente, que cuando escuchamos un evangelio que no es el de la gracia, perdemos ¿a quién? A Dios. Perdemos a Dios. Nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos del evangelio, yo me gustaría que se lo grabara, hermana, hermano. El evangelio se llama el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así se llama. Así como ese libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que es el que sistematizó prácticamente la lengua española o castellana, como dicen ellos. Y se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y nosotros rápidamente decimos el Quijote. El verdadero evangelio se llama el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así. Recuerdo que mi vieja tenía una Biblia grande y se abría esa Biblia grande, versión nácar colunga, y ahí comenzaba evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así se llama el evangelio. No es el evangelio de obras, ni el evangelio de esto, el evangelio no. Hermana, cambie, hermano, cambie. No, eso es el Espíritu Santo. Yo lo que tengo es que, yo y usted tenemos es que mostrarle las cosas de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica al corazón. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, tomará lo que es mío. Mío es esto, la Biblia, y la aplicará en el corazón de los seres humanos.
Primera los Corintios 2:17. Cuando se escucha el evangelio, si el Espíritu Santo no lo aplica a nosotros, para nosotros eso es locura. ¿Voy hablando bien, hermano? Bueno, entonces, hermanos, ese es el verdadero peligro de aceptar que un evangelio distinto al de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos alejamos de Dios, lo perdemos de nuestra vida y cuando nos damos cuenta hace tiempo que estamos, pero hace días que estamos caminando los del Señor. Y me vuelvo legalista y quiero ponerle vida artificial a mi vida espiritual. Y he perdido el gozo y la alegría de la salvación. Me pasa lo de María y José. Y yo pensé que el niño Jesús estaba contigo. No, pero no venía contigo, no. Hacía ya 3 días que habían perdido al Señor Jesús. Cuando yo me alejo del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, me vuelvo apático, triste. Pierdo el gozo, criticón, enojoso, no tengo alegría, se apaga el Espíritu Santo en mí. Y cuando nos damos cuenta, queridos hermanos, estamos caminando sin el Señor. Y por eso tenemos que volver a luz, como hacía Jacob, volvió otra vez a luz, a la ciudad de luz, a Betel, volvió otra vez a Betel. Tenemos nosotros que volver otra vez a los pies del Señor Jesús y decirle: Señor, me he alejado de ti. Entonces, hermanos queridos, cuando ocurre eso, nos marchitamos, apagamos el Espíritu Santo, perdemos, repito, el gozo. Y lo más tremendo, queridos hermanos, es que empezamos a cambiarlo, como ya no tenemos al Señor. Le pasa lo de Saúl. ¿Recuerdan a Saúl que llegó donde la bruja de Endor y dijo: no, a ver, yo necesito que me busquen una bruja? ¿Por qué? Porque resulta que el Señor no me habla ni por el efod, el profeta Samuel se me murió, nada, no hay nada. Entonces yo necesito que me hable. ¿Cierto? Porque el cristiano necesita alimento, necesita comida. Entonces recurre a ¿qué? Al evangelio psicológico. Sé que presentan casi por todas las emisoras de Bogotá. Emocional. Ese evangelio psicológico, ese evangelio emocional, ese evangelio, queridos hermanos, que nos hablan de la riqueza material. O incluso ese evangelio que nos hablan de la sanidad. Porque Dios no se puede glorificar en tu enfermedad. No, Dios se quiere glorificar en nuestro quebranto de salud. No es que nos quiera tener enfermos, de ninguna manera. Pero si para darle la gloria mejor con mi vida a Él está tenerme enfermo, me tendrá enfermo. Amén. Porque hemos sido comprados por Él. Entonces ese evangelio no gusta a mucha gente. ¿A quienes no gusta ese evangelio? A los que no han nacido de nuevo. Entonces ese evangelio psicológico, emocional, ese evangelio que hoy ataca con las riquezas, con la sanidad, con la economía, ese evangelio, queridos hermanos, que trabaja la santificación por obras. Hágame el favor, la santificación por obra. Usted tiene que hacer, usted hace, usted tin, tan, tin, tum, tum. Y entonces el pastor o la pastora se paran allá el día domingo y le dicen, no instruyéndolos ni edificándolos. Usted no puede hacer, usted no tiene que hacer, usted por acá, usted por allá. Pilas con esto, pilas con aquello. Porque usted no se va a santificar. Hágame el favor. Y entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? Perdón. Ese es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa santificación es el segundo tiempo de la salvación. El primer tiempo de la salvación es la justificación por la fe. Yo he sido declarado justo. Eso no es una obra, eso es una declaración. Declarado justo. La Iglesia romana cree que la justificación por la fe es una obra. Lo que no lee la Biblia. Obra que hace ¿quién? El Espíritu Santo, no. Obra que hace el sacerdote católico. Ese es el encadenamiento. Por eso ese sistema sin sacerdote no funciona. Los sacramentos no funcionan sin ese tipo. La Iglesia romana no funciona sin los sacramentos. No funciona. Eso es una religión diferente. No estamos poniendo en contra de ellos, no, les estoy llamando porque necesitamos reevangelizarlos con sabiduría. Porque ellos creen muchas cosas que no son ciertas, a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Entonces, queridos hermanos,
La santificación es el segundo tiempo de la salvación. Y la santificación no la hago como me lo dicen, ya lo sigo diciendo quién, como lo dicen muchas iglesias. Y también los evangélicos están cayendo en eso. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No, 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 no. Yo lo que tengo es que obedecer al Señor, como canta ese maravilloso himno que a veces entonamos, hace mucho tiempo lo entrenamos acá, dice, entre más cerca sigo a Jesús, más goza mi alma su amplio perdón. Como lo canta Isis España. Entre más cerca sigo a Jesús, más goza mi alma. O es decir, más entiendo, más comprendo el perdón maravilloso que he recibido. ¿Tenemos que vivir en la licencia? Por supuesto que no vamos a vivir en la licencia, pero eso lo veremos. Ahorita Pablo está hablándonos del Evangelio de la Gracia. Entonces, queridos hermanos, la santificación no es por obras. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Eso sí, le recuerdo, hermano, que eso es, cuando yo trato, escúchame esto, cuando yo trato de santificarme por obras, ¿sabe a dónde me lleva eso? Al legalismo. Y eso lo detectan nuestros hijos. Especialmente lo detectan, casi los cristianos evangélicos no lo detectamos, pero los que no son cristianos sí lo detectan rápido. Dice, no, ¿y para volverme así? No, yo no quiero. Pero así como, si eso es bonito. ¿Bonito? No, me parece que es bonito, mami. Nosotros no nos hemos dado cuenta. No sé por qué hemos dejado de ser gente normal. Y hay una cantidad de reglas, como dice una canción. Me bautizaron cuando tenía 2 años, hubo piñata, hubo fiesta, me enfermé hasta en la fiesta y a mí ni siquiera me preguntaron. Pues te digo, el Evangelio de la Gracia toca predicarlo y entenderlo. Porque nosotros los cristianos somos, entonces llegamos y nuestra familia empieza a darse cuenta. Oye, esto nunca volvieron a participar en un día de la madre, un día del padre. Ahora, no quiere decir que lleguemos allá y que nos seamos nosotros los de la guachafita. Pero nosotros sí tenemos que ser sabios, como lo hacía Cristo. ¿Qué decía la religión? ¿Qué decían los fariseos? ¿Qué decían los evangélicos religiosos de la época de Cristo? A pecadores recibe. Mírelo allá, es que tomando, es que comiendo con las vagabundas. Y es que profeta, si este hombre fuera profeta, diría qué clase de mujer lo está tocando. Mire la palabra más hermosa, o una de las más hermosas que hay en el Evangelio. Y se la adjudicaron los enemigos de Cristo, no sus amigos. Dijeron, a pecadores recibe. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Porque era imposible o imposible no, porque era necesario que Pablo conociera como conoció a Jesucristo. Yo estoy lejos de Emerson, yo estoy lejos de Pablo. Si no ocurre mi conversión como ocurre, no creo que sería yo creyente. Porque, perdóneme que hable de mí, porque tuve el olfato muy agudo desde muy niño para ver la hipocresía. Ese discernimiento el Señor me lo dio desde niño. Y yo los veía como los evangélicos se mordían. No está mi esposa presente, pero vivíamos en la casa donde 2 evangélicos eran también inquilinos. Y yo le dije un día a mi esposa, ¿así quieres que te trate como ese señor trata a su esposa? Claro, una infamia haberle dicho yo eso, claro. Pero como Lucecita insistía con el cristianismo, estaba yo ciego, estaba perdido. Pero por eso es que, y viene Camilito con la enseñanza de la justificación por obras, por eso es que Santiago nos enseña la santificación por obras. Porque la santificación tiene 6 aspectos y la santificación por obras es para con mi prójimo. Tú dices que tienes fe. Ahí no está hablando Dios. Están hablando 2 creyentes. Tú dices que tienes fe. Muéstrame la fe que te salva a ti sin obras. Muéstramela. No, es imposible. La fe verdadera obra, como dice el doctor Lacueva. Y también la iglesia romana se cree que esa es la justificación, es por obras. No, esa es la justificación externa hacia las demás personas. Que yo salgo a la calle y el tipo dice, oye, ese tipo siempre que yo veo le abre la puerta del carro a su esposa. Así debería ser tú. Me gustaría ganarme ese elogio, pero se lo ganó fue mi pastor. Yo era compañero de él en clase, ese hombre, y dijo, yo me hice cristiano porque yo veía que ese señor todos los días por la mañana le abría la puerta a la esposa y se la cerraba. Y mi esposa me dijo, vamos a esa iglesia.
Mire cómo somos escrutados por los inconversos. Por eso, aunque a veces quisiera no invitar gente a mi casa, lo hago para castigar mi carne, para de pronto no llegárseme a presumir de que nosotros vivimos mejor en una estratosfera espiritual distinta, ¿no? Yo tengo mucha necesidad de las oraciones de ustedes, queridos hermanos. Entonces, queridos, nosotros no podemos hacer lo que el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace 100% de nosotros, la labor de santificación. ¿Cuánto grado de santificación tuvo el ladrón que murió en la cruz? El perdonado, por supuesto. ¿Cuánto? Y yo he escuchado una cantidad de tesis, ¿saben, hermanas, hermanos? Es que cuando él le dijo esto, ahí fue la oración de fe que hizo. Sí, tratan de acomodarla, porque sin oración de fe. Usted estaba acompañando a una persona en el hospital, ¿cierto? Sí, alcanzó a hacer la oración de fe. No. No entendemos la gracia. Es difícil entenderla. Por eso el Señor dice, no la entiendan, disfrútenla. Disfrútenla. Y cada uno debe vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Hermanos, yo lo que debo hacer es ser dócil al Espíritu. Eso sí, yo tengo que ser dócil al Espíritu Santo, apartarme de todo lo que yo sé que es pecado. Esto me debilita, tengo que alejarme de eso, ¿cierto? Yo tengo que, para que el Espíritu Santo haga la obra en mí, yo tengo que ser dócil. Yo tengo que estar conectado con la palabra de Dios, leyéndola. O si no, pues obviamente, pero que yo tenga que hacer cosas para santificarme, eso es legalismo, o eso es antibíblico por lo menos. Ese es el precio, queridos hermanos, de dejar a Dios. Miren, el precio es muy alto, ¿no? Un costo enorme. Por eso Pablo están dejando a Dios. Empezamos a seguir el evangelio de la prosperidad, bueno, de todos unos evangelios diferentes, hermano. Y dice, dice, dejando por la gracia, sigo en el 6, por la gracia, dice, a quien los llamó por la gracia de Cristo, queridos hermanos. Hermanos, ese es el evangelio y la prueba del evangelio verdadero. ¿Cuál? La gracia que recibimos de Cristo. Ese es el evangelio verdadero, la gracia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. La gracia en la experiencia de la vida cristiana es una gracia sustentante. O sea, ¿qué te sostiene? ¿Qué te sustenta? ¿Qué te sustenta? Que no te derriba la muerte, que no te derriban muchas cosas. ¿Te duele? Nos duele. Claro que nos duele porque somos humanos. Esta gracia sustentante que Dios nos da en todo momento nos sirve para vivir en toda circunstancia, en todas las tribulaciones, porque recibimos gracia en medio de nuestras tribulaciones, recibimos gracia en medio de nuestras pruebas, recibimos gracia en medio de nuestros problemas, recibimos gracia en medio de nuestras enfermedades. Es una gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Por eso el apóstol Pablo, Juan dijo en el evangelio, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia vinieron por el Señor Jesucristo. Es una gracia sobre gracia, o sea, es un oleaje. Piense usted que está en el mar, en Cartagena, que ya en esas olas tan bonitas, una ola de gracia, y no ha acabado uno de consumirse esa ola de gracia, y le llegó la otra, y le llegó la otra, y usted abre la boca bien llena de pecado para tratar de coger algo de la gracia, y ya el Señor le mandó la otra. Gracia sobre gracia, gracia, no hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios, de su gracia. Él sabe la clase de personas que somos y por qué nos aceptó. Todos los problemas que tenemos nosotros son sustentados por la gracia, como dice ese viejo himno que a veces cantamos. Si las penas aumentan, su gracia es mayor. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Amén. ¿Usted no ha experimentado eso? Experiméntelo. Volviendo al Señor Jesús, viviendo en la libertad
del Espíritu. Por eso dice, Pablo dice en Gálatas, dice, no anden en los deseos de su naturaleza caída, sino anden en el poder del Espíritu Santo. Porque los creyentes pueden andar en la carne, siguen andando en la carne. Pues seguimos andando en la carne. Entonces, hermano, de eso es lo que estaba Pablo hablándole a los Gálatas, y de eso era que se estaban separando estos hermanos. Y también muchos cristianos desean vivir el evangelio en sus fuerzas y no en las fuerzas de Cristo. Se están separando de Dios y del evangelio de la gracia. ¿Usted cree, hermana, hermano, nosotros nos podemos salvar? Ahorita nos dijo Nelson que no, ¿verdad? O el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta fue, sígueme, nada más. Pero el tipo no escuchó eso de sígueme, sino ve, vende las cosas, fue lo que escuchó. ¿Creen ustedes que el Señor nos ha regalado la salvación? Porque nos la ha regalado, la salvación es un regalo. Ahora, hay que también voy a ver si empiezo a trabajar en ese lenguaje. Es un regalo, regalo. A ver, decimos el regalo como para los niños de curso vida, los niños en Cristo. Así pues, una persona de 60 años, un niño en Cristo está en curso vida, espiritualmente. Pero para que entendamos, pero es algo muchísimo más. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Lo que quiero decir es separarse, vivir en nuestras propias fuerzas. El cristianismo nunca es idea de Dios. Por eso en Efesios, Pablo enseña que necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir el cristianismo. Eso de mujeres sométanse a sus esposos, maridos, eso no es para los inconversos. Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Si su hijo no es cristiano, usted llévelo con bien. Llévelo con bien, con paciencia, con tranquilidad. Porque eso es para hijos cristianos, para esposas cristianas, para esposos cristianos, para amos cristianos, para empleados cristianos. ¿Me están siguiendo? A los que no están conectados, estoy hablando desde Efesios 5:17, donde Pablo dice, no se emborrachen, sino... Gracias, me desperté. Sino sean embriagados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque así como un borracho está bajo los efectos del alcohol, el cristiano está bajo los efectos de la carismanía, del Espíritu Santo. Hace la analogía que él hace. El que está lleno del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu Santo, así como un beodo está controlado por el alcohol. Y empieza ahí a decir, someteos los unos a los otros, y empieza a hablar, pero empieza a hablar a los cristianos. La Biblia está escrita para los creyentes. No lo podemos perder, eso llaman bases teológicas de la predicación. No se puede perder eso de vista, que yo cojo un pasaje y digo, pero yo no estoy ahí, y lo puedo aplicar mal. ¿Ve? El cristianismo es para vivirlo en las fuerzas de otro, del Espíritu Santo. Porque eso, para amar a una mujer o para amar a la esposa, ¿qué se necesita? Todo el poder de Dios. Para someterme a mi esposo, ¿qué necesito? Todo el poder del Dios, que es el Espíritu Santo. Para obedecer a mis amos, o sea, a mis patronos, que me dice, ¿por qué llegas tarde? Pero no llegué tarde, jefe, llegué a las 7. ¿Usted no sabe que el que llega en punto llega tarde? Ya el tipo me quiere buscarle la salida. Pero tengo que, dice Pablo, debe trabajar mejor para ese hombre. Y si tú eres empleador, lo mismo. Si viene el trabajador malo, en vez de exponerlo, sea generoso con él. No lo ponga a marchar contra las reformas laborales, no haga eso. Si tiene cómo enriquecerte, si un hombre te tiene cómo enriquecer, porque si tú contratas a una persona es porque tienes necesidad de esa persona. Por eso, y allá llegará Camilo, por eso el salario de los pobres clama al Señor, dice. Los pobres empleados dicen, este hombre sí, que miseria. Ya me descontó esto. Dice, y a esa queja puede entrar al Señor de los ejércitos. O sea, si usted tiene un empleado que lo está enriqueciendo, páguele lo que es correcto.
Mi hijo está con una empresa que no es colombiana, que hacen los gringos, pagan más. Y después preguntamos que por qué Dios bendice esa nación. Hermanos, entonces la razón de ser del creyente es vivir en las fuerzas de otro. Cuando nosotros empezamos a entender el asombro del apóstol Pablo, querida iglesia, terminando, separarse del evangelio de Dios es separarnos del Señor Jesucristo, es separarnos de su gracia. Es como si yo le pidiera al Señor que me convirtiera en una mariposa. Estoy pensando en una ilustración, que me convirtiera el Señor en una mariposa y que el Señor me conceda convertirme en mariposa y que después de que el Señor me conceda convertirme en mariposa, yo me arrancara las alas. Así es el que se convierte al cristianismo y quiere vivir el cristianismo en sus fuerzas y no en el poder de otro, en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve una mariposa sin alas? Si el objeto de ser la mariposa, ¿qué es? Volar, porque su vuelo es furtivo, es alegre. Es como el amor, aparecen de repente se van, vienen, uno no sabe para dónde va la mariposa. Así como la lava de un volcán, uno no sabe cuándo aparece. Y es hermoso ver el campo lleno de maripositas así. Es exactamente lo mismo que nosotros llegamos a pedirle. La razón de ser de una mariposa es volar. La razón de un creyente de haber sido salvado por gracia es para vivir bajo la gracia de Dios. Eso no significa que yo tenga que vivir como un libertino, no. Pero hay algo importante, la gente tiene que saber que hay algo en nosotros, pero porque nos ve diferentes. Entonces, yo vivo el cristianismo en las fuerzas de otro. Y termino con el versículo 5, versículo 6, perdón, que dice, para pasarse a otro. Si ve que sí se pueden pasar a otro evangelio, si ve que uno sí se puede pasar a otro evangelio, si el Señor y la Santísima Trinidad me dan la oportunidad de volver a predicar, voy a retomar desde acá. No voy a exponer este pedacito porque aquí habla de los falsos maestros, pero sí quiero dejar el abrebocas. Pasarse a otro evangelio es posible. Acompáñenme al segundo libro, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Qué dije? Segundo a los Corintios, capítulo 11. Y ahí terminamos. Capítulo 11. Cuando lleguen allí me avisan. Ya, perfecto. ¿Qué dice el titular? ¿Pablo y quién? ¡Ay, qué título, ¿no? Pablo y los falsos apóstoles. Mire el versículo 4, aunque voy a leer desde el 3. Dice así el apóstol inspirado. Versículo 3. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿quién fue la engañada? Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Mire el 4. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y de mil maneras. Qué impactante este versículo 4. Hermanos, los falsos maestros pueden declarar, y lo hacen, que la Biblia es verdadera. A mí me han dicho, hermano, pero es que en esa iglesia abren la Biblia. Y yo veo que el pastor predica y coge la Biblia. Hermano, usted no discierne. Hermanos, vemos eso. Gente que puede declarar que la Biblia es verdadera y al mismo tiempo declarar que tienen revelaciones especiales que la Biblia no apoya. El Señor me dijo que teníamos que hacer una bodega en la calle 13 y tal, y no sé qué, y trun, 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 y trun, 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 y trun, trun, trun. En vez de decirle, hermano, estamos en un proyecto, ¿usted qué opina? De pronto, compramos. O estos falsos maestros pueden decir que tienen conocimientos con la misma autoridad de las Escrituras. Eso es muy frecuente. Tienen supuestamente unos conocimientos
a la par de las Sagradas Escrituras. Y no es cierto. Voy a dejarlo ahí. A mí me encantó Rocky Balboa, ¿usted no? ¿Se recuerdan que fue el gran boxeador que fue adiestrado excelentemente por un excelente entrenador de boxeo? Y este Rocky Balboa me fascina porque los que vieron la saga, este hombre, este mentor le enseñó todos los fundamentos del boxeo, la disciplina, la importancia de la perseverancia y el verdadero significado del esfuerzo. Y gracias a estas enseñanzas vimos que Rocky logró destacarse y alcanzar logros mundiales. Sin embargo, vemos también que un día otro entrenador le prometió un método más rápido y le prometió un método sin muchos sacrificios para ganar. Y las ideas al principio parecían muy buenas, pero terminaron causando problemas a Rocky y Rocky termina perdiendo el campeonato del mundo. Queridos hermanos, así como le pasó a Rocky, que al principio los resultados parecían como positivos y el hombre se sacaba fotografías entrenando y se le olvidó todo su entrenamiento, todo lo que lo habían adiestrado a este hombre. Con el tiempo vemos lo que ocurre, su rendimiento disminuyó y este hombre comprendió que había dejado atrás lo que realmente era importante. Y así como Rocky, nosotros y los Gálatas podemos dejar el evangelio verdadero. El llamado hoy es, ojo con el evangelio verdadero, porque a veces nos aparecen algunos que nos parecen buenos. No. ¿Por qué defendemos la doctrina? Porque la doctrina es de Dios. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque es el evangelio de Dios. Y el Señor me dijo, el Señor no tiene su mensaje y lo mandó a través de Jesucristo. No se dejen engañar. Lo único que le importa al Señor es que sea predicado el evangelio en toda la profundidad, todo lo que significa. Porque cuando tú y yo descubrimos la magnitud de lo que es el evangelio, sabemos que lo que nos espera. Por eso es que mucho cristiano vive desgalamido, porque piensan que el evangelio es para aquí, para ahora y para allá. También tiene promesas para esta vida, pero no. Lo verdaderamente importante es lo que nos espera. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por dejarnos advertidos, Señor Santísimo, del peligro de seguir un evangelio diferente al que hemos enseñado en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, porque esto es lo que hemos predicado desde cuando tú nos permitiste estar en este lugar. Y no porque nos adjudiquemos que somos los únicos, no, Señor. Sería también una bagatela de mi parte, una presunción absurda. Pero sí es cierto, nuestro querido Dios, que esa es la visión y la misión a la cual tú nos has llamado y que por tal razón debemos, cabeza mía, darte cuenta, Señor, por ello, por lo que nos encomendaste. Solamente tú y nadie más que tú sabrás qué va a ocurrir con esta iglesia en 50, 60 o 20 años. Solo tú sabes por qué nos han mandado a hacer esto. Hemos sido los que hemos sembrado, Señor Santísimo. Tú nos has dicho que esto no cuenta el que siembra ni el que riega, sino de ti, Señor, que produces los resultados, los frutos, y que nos prometes que tanto el sembrador como el segador recibiremos al final la recompensa de estar eternamente a tu lado. Gracias, Señor, por no dejarnos claudicar. Te suplico nuevamente de rodillas, Señor, en mi corazón, que como ayer lo decíamos, siga levantando hombres que manejen esta iglesia. Necesitamos más hombres, Señor, comprometidos con la palabra tuya. Necesitamos hombres que se hagan, Señor, de parte de tu Biblia. Así los cielos se desplomen, Señor. Padre, ayúdanos a levantar personas que realmente tengan un temor de lo que significa la palabra tuya, Señor. Y como Jeremías dijo, cuando me encontré con tus palabras, mi corazón se llenó de gozo. Porque tú has prometido que el que tiembla ante tu palabra, Señor, es el que a ti te agrada y al que tú amas. Padre, muchos matrimonios son un juguete, muchos hogares, muchos trabajos, muchas vidas, Señor, porque nos hemos
permitido jugar con la tentación, con la carne, con el diablo, pero tú has prometido también que cuando el evangelio, como lo dice mi amada esposa, maneja el matrimonio, Señor, nuestras vidas cambian de una forma absoluta y profunda, Señor. Ayúdanos a vivir el evangelio como trabajadores, como empleadores, como esposos, como cónyuges, Señor, como hijos, como padres, Padre Celestial, como hermanos en la fe, Dios mío, que no sea un evangelio solo para el domingo aquí en la iglesia. Aquí venimos, Señor Santo, como muchas veces lo he dicho, así como en los partidos que tienen dos tiempos, Señor. Aquí el día domingo yo siento que venimos a pasar esos 15 minutos para recibir instrucciones tuyas y para volver a salir, a empatar ese partido que a veces la vida, Señor Santísimo, por nuestros propios pecados nos va dejando atrás. Padre, seguramente aquí hay muchos hermanos, entre ellos me había pasado a mí, Señor, de empezar a dejarte, Señor, creyendo ladinamente que estabas a mi lado, cuando realmente, Señor, hacía días que ya no estabas a mi lado. Ayuda, Señor, a las personas, Espíritu Santo, a convencerlas de juicio, de pecado y de justicia para su salvación, pero también de gozo, de alegría y de disposición para caminar en el poder tuyo. Gracias, Espíritu Santo, por hacer esa obra en nuestras vidas. Gracias porque eres la persona, el vicario verdaderamente aquí en la tierra. Gracias porque eres el comandante en jefe de la iglesia. Te bendecimos y te glorificamos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.